y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread de los peces del mar y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este verso, cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea con tres aspectos fundamentales: identidad, bendición y propósito. Los crea con una identidad de hijos. Por eso dice, los creó a imagen de Dios. Cuando el Señor en su palabra habla de haberlos creado a la imagen de Dios, se está refiriendo a que ese hombre y esa mujer han sido creadas con mente, con emoción y con voluntad. Mente, a ver, todos digamos, mente, emoción y voluntad. Ok. Una mente para escuchar y entender lo que Dios quiere comunicarle. Para meditar en eso, aprender de quién es Dios, cuál es su carácter, cuáles son sus atributos, y responder como el Padre quiere. Unas emociones para obedecer a nuestro Padre por amor y devoción, y una voluntad para elegir llevar a cabo los planes de Dios, como alguien que lo escucha, lo ama y decide obedecer. Mente, alma y cuerpo que refleja la identidad de Dios. También les da una bendición. Les dice que ellos son hijos de Dios, que se fructifiquen y se multipliquen y llenen la tierra y la sojuzguen y señoreen. El Padre, como todo padre, como debería ser, tiene la confianza suficiente en el Hijo y lo pone al mando de la tierra y de todas las cosas. Dios sabía que Adán iba a fallar, sí o no, pero aún así ha confiado en él. A todos los papás que están aquí, no quiten la confianza a sus hijos porque hayan cometido 1, 2, 10 errores. Porque eso es ser juez. Y juez solamente es Dios. Una cosa es guiar, pero otra cosa es juzgar. Más bien tenemos que llegar al corazón de ese hijo para ver cuál es la razón por la cual ha podido actuar mal. Un gran error que nosotros cometemos como padres es tratar de corregir la conducta del hijo, pero o de la hija. Pasa un tiempo y se vuelve a repetir ese proceso cíclico. Vuelve a ocurrir lo mismo y vuelve a ocurrir. ¿Por qué? Porque sí se cambia conductas, pero el corazón sigue siendo el mismo. El Señor siempre nos ha enseñado a nosotros a ver el corazón. ¿Por qué? Porque del corazón, de lo que abunda en el corazón, habla tu boca, ¿no? Para que se suene un poquito más moderno, habla tu Instagram, les voy a decir a los jóvenes, ¿no? ¿Sí? Ahí ves más o menos cómo están en el Señor, ¿no? Entonces, ¿sí? Él les da esa bendición de ser hijos de Dios y los pone como coadministradores de la creación. Porque un hijo es aquel que entiende lo que el Padre quiere y hace su voluntad. Vuelvo a repetir. Porque un hijo es aquel que entiende lo que el Padre quiere y hace su voluntad. ¿Amén? Amén. Los que están dormidos, digan amén. Amén, amigo, un par, ¿no? Que estoy dormido. Ok. También, primero les da identidad, les da bendición y ahora les da un propósito. ¿Cuál es el propósito? Saber para qué han sido creados. Como tenemos un Padre que es creador, que no es como ese que va a bailar en un par de semanas en Oruro, al que le hacen fiesta en Oruro.
porque es solamente un copión, no es un creador, ¿sí? No tiene el poder que tiene Dios, que tiene mi Padre. Mi Padre es más poderoso que Satanás, ¿no? ¿O de ustedes no? ¿Sí? ¿O ustedes creen que Él no es más poderoso? Ah, mi Padre es más poderoso. Estoy completamente seguro. Entonces, amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, como ese Padre es un Padre creador, el hombre le pertenece a Dios. Por eso lo lleva al huerto del Edén como un Padre perfecto, lo hace coadministrador de la creación y le dice, tú no tienes necesidad de trabajar para comer, no tienes necesidad de preocuparte de nada, tienes todo al alcance y el único propósito que tú tienes es hacer mi voluntad. Pero como sabemos, como Adán era muy parecido a nosotros, o nosotros muy parecidos a Adán, ¿no? Cuando le dicen no, es sí. Adán desobedece, por la mujer que Dios le ha dado. No. Eva ha sido tentada, Adán sabía, porque ha venido directa ahora. Entonces dejen de echarle la culpa a su mujer. ¿No? ¿Ya? Eva tentada, Adán desobediente. Por eso es que Dios lo llama Adán y no la llama Eva. Primero, para proteger el diseño que existe frente a Dios. Y segundo, porque a él se le ha dado la orden cara a cara. ¿Sí? A causa de la desobediencia, nuestra identidad, nuestra bendición y nuestro propósito se tuercen. Entra la maldición y entra algo con lo que muchos de nosotros peleamos. El rechazo y la anulación de este maravilloso y perfecto plan de nuestro Dios Padre. Por eso casi siempre nosotros pensamos que no vamos a poder hacer lo que Dios nos dice. Porque como no estamos en nuestra identidad de hijos, pero sí estamos en la identidad de huérfanos, decimos, no puedo hacer lo que el Padre me demanda. Y lo que no entendemos es que vivir en la identidad de hijos es vivir guiados por el Espíritu Santo. No haces tú las cosas, las hace el Espíritu por medio de ti. Pero pastor, no puedo predicar, es que no me animo a hablarle a ese mi hermano que es un inconverso de los peores. No es que no puedas, es que no quieres. Es que no entiendes que el Espíritu Santo es el que obra en medio tuyo para hablarle a Él, que no vas a ser tú hablando, que vas a ser solamente como un títere. El Señor te va a estar manejando. Como Dios nos ha utilizado a los autores de la Biblia. Solo utilizó su figura literaria, nada más. Ellos estaban, cuando habla de inspiración, habla de un control total de pies a cabeza. Ellos solamente escribían lo que el Espíritu les dictaba. Entonces, es lo mismo que nosotros hacemos. Cuando ha entrado este rechazo y esta anulación, no creemos que seamos hijos de Dios, nos creemos huérfanos. Muchos creen que no tienen a Dios como Padre y que no van a poder hacer la voluntad de Dios. Cada uno de estos pensamientos que vienen, ¿a cuántos de ustedes les ha venido la culpabilidad? ¿Cómo es posible que tú hables del Señor si eras así antes? ¿A cuántos el enemigo les ha hablado así al oído? ¿Eso viene de Dios? No, viene del enemigo. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando se habla, no puede cambiar solo una persona, puede cambiar familias enteras. ¿Por qué creen que la generación que está ahora, desde 14 hasta 22, 24 años, es una de las generaciones más calladas que ha habido en todos los tiempos? Hablan entre ellos, pero se ven con una persona mayor o con otra persona. ¿Por qué? Porque es muy probable que esa generación sea la que ve el retorno de Jesús, la segunda venida del Señor. Y que saben que cuando ellos comiencen a hablar, la generación va a cambiar. Por eso, jóvenes, entréguense completamente al Señor. No tengan miedo. No tengan miedo de la persecución ideológica, no tengan miedo de la persecución en la universidad, en el colegio, en cualquier lugar. Ustedes
rindan cuentas al Señor, porque no hemos venido a servir a gente, hemos venido a servir a Dios. Porque el que sirve a la gente es esclavo de la gente, y el que sirve a Dios es hijo de Dios. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, manténganse en esa posición. ¿Por qué tenemos padres que Dios ha creado como hijos, pero ahora actúan como huérfanos? Padres que han comenzado a incumplir con el propósito de Dios por ignorancia bíblica, por falta de visión, negligencia, mal aprendizaje o falta de claridad en las prioridades de vida. Porque ellos han decidido vivir más en los recuerdos que en la salvación de Cristo. Porque cuando tú vives en la salvación que el Señor te ha dado, no te importa cuando has conocido al Señor atrás. Te importa hacia adelante, el presente y el futuro. ¿Sí? Yo no miro qué es lo que está pasando alrededor, porque mi mirada está puesta en Cristo. Y yo donde quiero llegar es a la meta, a la gloria futura, a la patria celestial, como decía Abraham, a la ciudad celestial. Porque cuando tú miras alrededor es cuando comienzas a afanarte. ¿Sí? ¿Un huérfano tiene un padre que se preocupa por él? No. Entonces no caminas como hijo, caminas como un huérfano. El vivir alejado de la voluntad de Dios ha traído a nuestras vidas una identidad completamente diferente a aquella con la que el Padre nos ha creado. La palabra de Dios nos muestra qué tipo de hijos éramos antes de conocer al Señor. Vámonos a Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Amén. ¿Quiénes la tienen? Digan amén. La palabra del Señor dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos. No dice algunos, por si acaso. Dice todos. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza, ¿qué habíamos sido? Hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Andábamos en la carne y hacíamos la voluntad de la carne. En pocas éramos unas chuletas andantes. ¿No? ¿Sí? Entonces estamos ahí. Pero dice que nosotros éramos unos hijos de ira. ¿Sí? ¿Por qué la palabra te dice que eras un hijo de ira? Porque al estar bajo la naturaleza pecaminosa, al ser guiado por tus deseos pecaminosos, estabas bajo la ira de Dios y merecías castigo y juicio de nuestro Padre Celestial. Teníamos una identidad diferente, no gozabas de las bendiciones, no vivías con tu identidad y no conocías tu propósito como hijo de Dios. Pero Dios, como buen Padre, hace algo. Veamos el verso 4 al 10. Sigamos leyendo. Pero Dios, ¿qué dice ahí? Que es rico en misericordia. No dice que es un poquito misericordioso. Rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? No dice, eres salvo porque has venido a poner velitas.
No dice, eres salvo porque lo has bautizado a tu hijo antes del año. Te dice, eres salvo por la gracia de Dios. Por lo que Él ha hecho, no por nada que tú hayas hecho. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó, que asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta qué importante es entender la gracia? ¿Sí? Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa cuando dice que es don de Dios? Regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Sí? Verso 9. No por obras, no porque algo hayamos hecho nosotros, para que nadie se gloríe, ¿no? ¿Se imaginan si siendo creyentes juzgamos al que no es creyente, olvidándonos las barbaridades que hemos hecho antes? ¿Qué haríamos si la salvación fuera por nosotros? Sería peor, ¿no? Ay, ese ni salvo es, diríamos, ¿no? ¿Sí? Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para pelear con mi esposa, para reñirlos a mis hijos, para sacarle el dedo cuando manejo mi minibús o mi moto. No, ¿para qué dice? Para buenas obras. Para buenas obras, ¿sí? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que este Padre es rico en misericordia. ¿Qué era la misericordia? Ay, si se olvida del viernes para hoy día ya sería mucho. ¿Qué era misericordia? Ay, miré mi cuaderno, dice. 10. No tener el castigo que merecemos. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué merecíamos por vivir como hijos de desobediencia? Muerte, juicio y castigo. ¿Sí? Por ese gran amor con que nos ama, ese amor perfecto de Padre, un amor que no depende de nosotros, sino de Él, porque recuerden algo, 1 de Juan 4:19 dice que Él nos ha amado primero. ¿No es cierto? Él nos dio gracia. ¿Qué era la gracia? Aquello que no mereces. ¿Sí? En lugar de tener castigo, Dios te ha dado salvación, gracia. ¿Sí? ¿Para qué te ha dado esa gracia? ¿Para qué Él ha sido rico en misericordia y te ha dado gracia? Para que tú andes y vivas con el Padre. ¿Dónde? En los lugares celestiales, en el cielo. Cuando yo creo en la obra de Cristo, vuelvo a mi identidad de hijo de Dios. Debería ser así. Deberíamos hacer eso. ¿Está hablando usted de una salvación, de creer en Cristo y que seamos perfectos? No, estoy hablando de creer en Cristo y ser perfeccionados, que es diferente. Es diferente. ¿Sí? Nosotros volvemos a nuestra identidad de hijos de Dios. ¿Para qué? Para mostrar esa gracia abundante. ¿Qué significa? Que en nuestra vida todo es gracia. El día viernes, después del estudio, hablábamos algo con Kevin. Yo le decía, si un creyente no entiende que todo es por misericordia y por gracia, nunca cambia. Y nunca va a entender la obra de Cristo en la cruz. Nada, todo lo que tienes, ¿sí? La persona que ahorita ha sacado su dulcecito a la boca, puedes poner ese sabor en tu boca por la misericordia y la gracia de Dios. Porque hay mucha gente que ahorita está en hospitales y que no puede tomar ni agua. Esos hijos que tanto te hacen renegar son la misericordia y la gracia de Dios. La Fabia la había deschapado a su hijo, ¿no? Entonces, ¿no? Son por la misericordia y la gracia de Dios, ¿sí? Porque como padres tampoco somos perfectos, ¿o sí? El único padre perfecto, ¿quién es? ¿Y quién es ese padre al que necesitamos?
Dios. Por eso es necesario entender la paternidad de Dios, para ser un reflejo del Padre, reflejo del Padre. ¿Sí? Dios nos da esa identidad de hijo de Dios para que mostremos la bondad que Dios ha tenido en nuestras vidas y restaurar totalmente nuestras vidas para que tengamos una sanidad completa, porque somos hijos suyos, porque somos hechura suya. Todo lo que nos dice en Efesios 2 tiene sentido, porque si se dan cuenta va paso por paso. Reconocimiento de pecado, arrepentimiento, recibo al Señor, salvación, regeneración, santificación. ¿Para qué? Para ir a la glorificación. Doctrina fundamental. Es por eso, por lo que esta mañana, el Señor, después de habernos puesto vulnerables a la paternidad, después de haber volteado las mesas que teníamos en nuestro corazón y ver si estamos cimentados en la roca que es Cristo, quiere traer sanidad en su paternidad. Por eso debo hacerles una pregunta. Por si acaso no están obligados a levantar todos la mano, pero los que no levanten la mano, los demás le dicen, mentira. No están obligados a levantar la mano, ¿sí? Pero yo les hago una pregunta. ¿Quiénes quieren ser restaurados completamente en la paternidad de Dios? Amén. Gloria a Dios. Un 97%, estamos bien. ¿Sí? ¿Todos conocemos la palabra del hijo pródigo, sí o no? La parábola del hijo pródigo, sí o no? ¿Sí? De memoria sabemos, ¿no? ¿Sí? Y nos hemos dado cuenta que ese hijo pródigo somos nosotros, ¿o no? A mí me gusta llamarla más que la parábola del hijo pródigo, la parábola del padre bondadoso, porque ves más el actuar del padre que de los hijos, ¿no? Y le dan un montón. He leído como 16 títulos hasta ahorita de varios teólogos, ¿no? La parábola de los dos hijos, ¿no? La parábola del hijo rebelde, ¿no? Muchas cosas. Hoy vamos a mostrar 4 partes muy claras de la parábola del hijo pródigo. La primera, cómo es vivir lejos de la voluntad de Dios, la necesidad de una restauración por medio del reconocimiento de pecado y arrepentimiento, el perdón y la restauración del Padre y un corazón que no está predispuesto. Vámonos a la primera. Vivir lejos de la voluntad de Dios. El amor del Padre, la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Ay, me ha hecho recuerdo a mi pasado esa foto, ¿no? Acabo de darme cuenta. No porque mis amigos eran gorditos y estaban así, pues no, sino que yo vivía así. ¿O ustedes no? ¿Sí? Vamos a ver ahora qué ha pasado. Un padre tenía 2 hijos. El hijo menor le hace un pedido totalmente inusual, irrespetuoso e inconsciente a ese padre. Vámonos a Lucas, un poquito atrás, por favor. La anterior imagen. Vale. Lucas 15, del 11 al 32. Amén. ¿Estamos? ¿Sí? Ay, de nuevo este pastor va a hablar de la parábola del hijo pródigo. Sí, voy a hablar. ¿Será que es nuestra parábola favorita a nivel iglesia? Ahí tenemos un cuadro allá atrás, ¿no? Que es el hijo pródigo. Los que no se han dado cuenta. Amén. El verso 11 nos dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Cada hijo es diferente, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Cada hijo es diferente. Hay algunos que son más obedientes, otros que son más desobedientes. Algunos son más alegres, otros son más renegones, ¿no? ¿Sí? Algunos ayudan más en la casa, otros no ayudan. Verso 12. Vámonos al verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Y qué dice que ha hecho el papá? Le ha repartido los bienes. Cuando este hijo
le dice ese padre, dame la parte de los bienes que a mí me corresponde, le dice, ¿sabes qué? Para mí tú has muerto. Porque la herencia se repartía cuando el padre moría. Entonces le dice, ¿sabes qué? Para mí tú has muerto. Dame lo que me corresponde. Este hijo era un tipo de persona a la cual no le importa el padre, a la cual lleva su orgullo, su prepotencia, su avaricia y su autosuficiencia por delante. Este hijo es de aquellos para los cuales el padre no existe. Y si para mí no existe un padre, yo soy huérfano, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es alguien que no entiende ni sabe qué es la paternidad. Pone el Señor algo para que les diga a los hijos hoy. Dejen de juzgar a sus padres. ¿Se han tomado la molestia de sentarse con su padre o con su madre y decirles cómo ha sido tu niñez o qué has sufrido de niño? Porque yo les aseguro que si hacen eso van a encontrar muchísimas respuestas a por qué un papá o una mamá puede actuar así. Y en lugar de llevarlos a juicio, los va a llevar a ver a ese padre y esa madre con compasión, como los vería Jesucristo. Qué fácil es ver los errores de los papás y qué difícil es reconocer todos los aciertos que han tenido los papás. Algo que siempre hago cuando hay una consejería y veo que algún padre no quiere estar, algún hijo no quiere reconocer al padre o no le tiene mucha paciencia y mucha compasión a su padre o a su madre, yo siempre les hago una comparación y les digo, cuando tú estabas enfermo, ¿tu padre ha estado o no ha estado para ti? La respuesta es casi siempre que sí, exceptuando algunos que los han abandonado, ¿no? Y siempre les digo, pues ahora quiero decirte algo, si tu papá está lejos del Señor, Él está enfermo, y está enfermo de una enfermedad que mata a millones cada día, que se llama pecado. Por eso, jóvenes, los quiero animar a que hoy comencemos este tiempo, primero, pidiéndole perdón al Señor por si en algún momento hemos juzgado a nuestros padres. Este hijo, que era huérfano, que quería ser huérfano, que no entendía que tenía un padre, que no quería vivir en la casa ni en la voluntad del padre, por más que ese padre durante años le haya dado muchas cosas, le haya dado bendiciones, que nunca le haya hecho faltar nada, viene la rebeldía, niega su identidad como hijo, niega la obra y el cuidado y todo lo que hace ese padre, lleva una vida impulsada por sus deseos y placeres, y comienza a vivir como huérfano. Hermanos y hermanas, existen hijos de Dios que conocen la casa del Padre, pero no conocen al Padre. Vuelvo a repetir. Existen hijos de Dios que conocen la casa del Padre, pero no conocen al Padre. Uno puede saber que tiene un Padre, pero no vivir como hijo. Porque el hijo descansa en la voluntad del Padre. Sabe que lo mejor es estar junto a Él. Verso 13. Si tienes al lado un hermano que se está durmiendo, aplaude. ¿Listo? Oye. No he visto, por si acaso, al otro lado está mirando. No muchos días después, el Armandito. No muchos días después, dice, juntándolo todo el hijo menor, se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Dice aquí una palabra que nos ayuda a entender algo. Dice, juntándolo todo. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese padre, de acuerdo a la cultura judía, que se ha debido dedicar a la ganadería, se ha debido dedicar a la agricultura, ha debido tener que vender parte de lo que era de él, juntar ese dinero y darle a ese hijo rebelde, porque estaba en la edad del burro. Nah, porque estaba pecando. ¿Sí? El hijo, una vez que el padre le da lo que le corresponde, se va a una provincia apartada. ¿Qué es lo que representa esa provincia apartada? Vivir lejos de la voluntad de Dios, lejos de la voluntad del Padre. Como tú y yo hemos vivido unos cuantos añitos, no, mucho tiempo, mucho tiempo.